lo posible. Ahora yo con esto, yo siempre complemento lo que no puedo decir con mi boca, lo complemento con las manos y con los ojos y con los gestos, ¿no? Y entonces a veces el micro fijo me incomoda un poquito, pero ahora David me ha facilitado este micro. Creo que estoy un poquito más libre, físicamente, estoy más libre. Espero que el Señor me dé la libertad suficiente en el Espíritu para que ustedes puedan entender, todos podamos entender lo que el Señor viene trabajando conmigo en el último año, 2013. En el 2013 ha sido un año duro, ha sido un año difícil, pero que me ha servido para profundizar en algunas áreas. Y el 2014 quiero que sea un mes o un año práctico donde yo pueda exponer el resultado de aquella investigación de vida, no solamente la investigación puramente intelectual, sino la investigación en experiencia, en algo vivido. Yo siempre, cuando intento comunicar, intento entender que existe una enorme diferencia entre lo que es tener información de lo que es tener conocimiento. La información nos habilita, nos capacita para entender las cosas, pero el conocimiento forma parte de algo vivido y sentido, donde esa experiencia de vida es la que realmente perfuma a los que están a nuestro lado. No es la letra, no es la información, sino es el conocimiento. Y realmente la Iglesia, el cuerpo del Señor, tiene la responsabilidad de perfumar este mundo. Tiene la responsabilidad de traer sal a este mundo. Y tiene la responsabilidad de traer luz a este mundo. Pero si la sal no es sal, si la luz no es luz, y si el conocimiento no es conocimiento, por lo tanto no afectamos este mundo. Transmitimos letra, transmitimos información, pero no perfumamos, ni cambiamos, ni iluminamos la oscuridad. Por lo tanto, es importante que nosotros no sigamos la dinámica histórica que venimos arrastrando en las últimas décadas o el último siglo. Tendrá que llegar un momento de que tendremos que detenernos y pararnos en el camino y poder mirar y revisar al mensajero y al mensaje, las dos cosas. El mensajero y el mensaje son importantes. El mensajero debe revisarse a sí mismo, como congregación y como iglesia, como pueblo, debe revisar su calidad como mensajero. Pero también es importante que analice y que explore y que profundice en el mensaje. Porque si los dos no se complementan, pues somos ineficaces e históricamente vamos perdiendo la esencia de nuestros antepasados. Aquellos que nos precedieron, que escribieron el libro de los Hechos y que hoy se ha visto en la escuela dominical con profundidad, la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres, nos dejaron un poco la plataforma de cómo ellos se movieron, pero otros que han continuado a través de ello, que ya no está escrito en el canon de las Escrituras, no ha sido menos importante que lo que ellos han dejado escrito, porque muchos de ellos, aún en España y en Europa, pagaron con su sangre para conservar una fe auténtica, una fe pura, una fe que realmente afectó y modificó el sistema de vida de aquel entonces, y que nosotros nos sentimos deudores con ellos, de después recuperar la calidad de ese mensaje, pero también revisar la calidad del mensaje. Por lo tanto, quiero
Si me da el tiempo y la habilidad de poder exponerle todo esto que ha estado moviéndose dentro mío, porque no quiero vivir esta década, si el Señor me da vida, en vano. Por lo tanto, me he propuesto analizar el mensaje que nosotros vivimos, pero también analizar mi vida personal. Y todo eso ha sido hecho en el 2013. Por lo tanto, ahora empiezo a exponer mis conclusiones. Y vosotros sois parte de mi audiencia para que podáis oírme de lo que el Señor viene inquietando. Como puntapié inicial de todo esto, quiero que me acompañen solamente para que usted lo subraye y lo marque, pero que no va a ser parte del mensaje, sino que más bien es de donde brota el análisis de las Escrituras. Jeremías 6:16 dice que así dijo Jehová, el Señor, Yahvé, el Señor de Israel, el Señor del pueblo de Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esta es una pequeña cuña, una pequeña expresión, una pequeña gota de la expresión del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta, un hombre, un niño, un joven, hijo de un sacerdote, que el Señor le escogió en un tiempo muy difícil, un tiempo muy crítico, un tiempo de crisis espiritual en la tierra de Judá. Y él tenía que anunciar que el pueblo se había desviado, que el pueblo se había salido de los caminos, que habían olvidado el mensaje de los profetas, se habían olvidado la ley de Moisés. Por lo tanto, era con urgencia que ellos debían regresar y retornar a la enseñanza de sus antepasados y volver al camino, y debían hacer un alto en el camino y reflexionar de la posición donde ellos estaban. Y ellos no le hicieron caso a Jeremías. Pasó un tiempo prolongado de años donde Jeremías lloró y fue en contra de todos los profetas de aquel tiempo. Le costó muy caro a Jeremías poder revertir el mensaje de aquellos profetas que decían paz, paz, cuando no había paz. Le costó la cárcel, le costó estar en un pozo, le costó mucho y muchísima humillación. Lloró y a la final el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años, tal cual lo había dicho Jeremías. Jeremías fue la voz profética, fue la voz de Dios en aquel tiempo que Dios lo levantó para proclamar y advertir al pueblo lo que iba a pasar. Hoy es imprescindible que en un periodo de crisis como el que nosotros vivimos hoy, que los indicadores económicos nos dicen de que ya hemos tocado fondo. No lo sé si hemos tocado fondo, pero dice que a partir de ahora la recesión se ha detenido y ahora viene el periodo del crecimiento. Los analistas, los economistas comienzan a analizar y empiezan a ver algunos indicadores y que dicen la crisis económica, el poder económico se detiene y ahora para el año 2015 comenzará otra vez a reflotar el proceso económico. No es la mayor crisis, no es la peor, pero una de las más fuertes que vive el mundo hoy, la crisis económica. Pero la peor crisis que nosotros vivimos es la crisis espiritual que tenemos en Europa, por lo menos en el primer mundo. Es una crisis catastrófica
que necesitamos nosotros reflexionar por qué hemos llegado a esta crisis. Los analistas económicos dicen que la culpa fue de los bancos, que fue la codicia, que fue la corrupción, que fue la perversión del sistema capitalista en la que nos ha arrastrado y nos ha llevado hoy a la situación que estamos. Acaba de salir una película ahora, que no la he visto, pero me la han comentado, algunos que la han visto, que se llama El Lobo, que es una película terrible, no recomendable para ser vista, donde en esa película se visualiza la perversión y la corrupción del materialismo y cómo la fuerza de la oscuridad opera a través de los sistemas económicos y los sistemas materialistas para sujetar y someter a los pueblos más débiles, a través de los sistemas de bolsa, a través de los sistemas humanos, la perversión, el príncipe de la potestad del aire operando a través de este mundo para someter al ser humano. Pero hay una fuerza invisible en todo esto que no solamente afecta la economía de este mundo, sino que afecta la vida espiritual de este mundo. Y cuando el Señor dice mundo, en la Biblia tiene tres connotaciones. Una, planeta, la Tierra como planeta. La otra, como humanidad. De tal manera amó Dios el mundo, amó la humanidad. Y la otra connotación de mundo significa el mundo como sistema. Y contra el sistema es que el Señor luchó. Y el que vence el sistema es nuestra fe. No cualquier fe. Es la calidad de nuestra fe en la que vence el sistema. Depende de lo que nosotros creamos, cómo creamos y cómo aplicamos lo que nosotros creemos, es que seremos capaces de transformar y cambiar el sistema de este mundo. Si no, el sistema de este mundo nos cambia a nosotros. Y se pervierte no solamente el sistema económico, sino que se pervierte aún la vida del mensajero, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Nos pervierte a nosotros, y si nos pervierte a nosotros, está pervirtiendo también la calidad del mensaje. Y si la calidad del mensaje ha sido pervertido, ¿cómo aquellos que viven en oscuridad vendrán a la luz? Y aquellos que están en esclavitud, ¿cómo vendrán a la libertad? Y aquellos que están en muerte, ¿cómo vendrán a la vida? Si nosotros somos ciegos, ¿cómo guiaremos a otros y los sacaremos a nosotros de la ceguera donde ellos están? No es prudente llegar a un momento donde nosotros nos paremos en el camino y digamos dónde estamos, hacia dónde vamos, y revisemos si nuestra fe y la calidad de nuestra fe tiene la capacidad y tiene la fuerza y el empuje para sacar a alguien de la esclavitud. Si tiene la influencia sobre esta generación para actuar con contundencia y arrancar a alguien de las mismas garras de Satanás y traerlo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Será posible que nosotros podamos detenernos por un momento y no seguir la inercia dominical, de reuniones dominicales tras dominicales, de actividades repetitivas, de reuniones de oración, de plegarias, de ruego repetitiva y de palabras aprendidas? ¿Será prudente que nosotros revisemos si nuestras estructuras de gobierno de la iglesia no solamente son elementos de poder y de ambición y de control de las masas, sino son realmente organizaciones, fluidez, amor, compasión por aquellos que se pierden? ¿No será prudente que nosotros revisemos si realmente los vestigios y las huellas que el cristianismo dejó en Europa, que hoy son piedras de museos, las catedrales más emblemáticas del mundo,
como huella y señales del cristianismo están en Europa. Una de las visitas más frecuentes que se hacen en España es el edificio de la Sagrada Familia en Barcelona. Los templos de Londres, los templos de Francia, los templos de Alemania, los templos de Italia. La gente va a mirar, a sacar fotos, pero no hay gente dentro de esos edificios. Londres cierra iglesias, Francia cierra, y tenemos monumentos, tenemos piedras, y nada más que piedras. ¿Qué quiere decir? ¿Que el cristianismo no es verdad? ¿Que Jesús no es la verdad? Es importante que hoy, usted y yo, se haga esa pregunta e intentemos juntos revisar si no estamos nosotros fuera del foco y fuera del camino, pero que podamos concluir luego, después de terminar el más grande de los mensajes jamás contados, podamos decir: sí, Señor, andaremos en ese camino. Y no digamos: no andaremos. Tengo como propósito revisar la eficacia de nuestro mensaje actual y el contenido del siglo pasado. Y los anteriores. El mensaje inicial de la iglesia, en sus comienzos, fue Cristo crucificado y resucitado. Y en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18, capítulo 17, versículo 3, capítulo 26, versículo 23, analiza esos Jesús es necesario que padeciese y que resucitase entre los muertos. Hoy sigue siendo la centralidad de nuestro mensaje. Si para ellos fue importante la noticia, ¿por qué hoy no lo es? Escogemos los beneficios sociales y el efecto civilizador de la enseñanza de Jesús como si fuera nuestro código de conducta ética. Estos principios se encuentran plasmados en la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en las constituciones más avanzadas de Occidente. Si bien estos principios aportan los elementos para una vida armoniosa y pacífica entre los pueblos de la tierra, no tienen la fuerza suficiente para cambiar el corazón del hombre, de donde parte la auténtica vida del ser humano. Gran parte de las religiones mayoritarias del planeta admiran y respetan la figura de Jesús como mensajero de paz, así como la importancia de su aportación ideológica al mundo sociocultural y político, siendo un personaje destacado en la historia de la humanidad. Algunas mejoras hemos logrado. Hemos progresado y hemos mejorado en la distribución de la información, pero no hemos mejorado en la comunicación. Hemos mejorado en la calidad del sonido y de la imagen, pero no hemos mejorado en la profundidad del mensaje. Hemos mejorado en el confort de nuestros templos, pero no en la fraternidad. Hemos mejorado en la iluminación, pero no en la luz del Evangelio. Hemos mejorado en la formación teológica, pero no en la vivencia del mensaje del Evangelio. Hemos mejorado en los recursos económicos, pero no en el poder. Hemos mejorado en la calidad de la literatura, pero no en el contenido. Hemos mejorado en la intelectualidad del cristianismo, pero no en la pasión para predicar. Hemos mejorado en la arquitectura de los templos, pero no hemos aprendido a llenarlo con nuestras criaturas, con nuevas criaturas. Hemos mejorado en la calidad de nuestros ancianos, pero estamos perdiendo a los jóvenes. Hemos pulido y perfeccionado el lenguaje, pero no conectamos con la presente generación. Hemos aumentado nuestras redes sociales,
pero no hemos disminuido la soledad. Hemos mejorado el transporte, pero no hemos llegado a todas las naciones con el Evangelio. Al investigar el mensaje predicado de nuestros padres, antes y después de la Reforma, me ha llevado a escribir, copiar, recortar, recoger pensamientos e ideas desde el púlpito de nuestros antepasados antes de exponer públicamente lo que considero el más grande de los mensajes. Necesito hacer algunas reflexiones al respecto. Al intentar ponerme los zapatos y caminar el camino que ellos transitaron para comunicar a Jesucristo, me detuve en algunos ejemplos como el pensamiento del apóstol Pablo, que se propuso no saber otra cosa que a Jesucristo y este crucificado. Su voluntad le orienta a conocer a Jesús no como maestro, no como profeta, no como libre pensador, no como filósofo, sino como el crucificado. Este es el cofre del mayor de los tesoros que encontró el apóstol. El núcleo de poder de nuestra fe, para sus compatriotas, todo un estorbo para sus propios compatriotas, su propia gente, y para los griegos intelectuales y demás gentiles, una auténtica locura. Pero para los que han descubierto su virtud y sabiduría, es poder de Dios. La cruz es el punto de apoyo para mover el mundo. La bomba de hidrógeno es un simple juego artificial comparado con la fuente de poder que contiene el sacrificio que se ejecutó en la cruz de dos simples maderos en el Medio Oriente. Nos señala un antes y un después para toda la creación. Aquí confluye el cruce de los tiempos y nos señala el punto de encuentro de la vida y la muerte, lo temporal y lo eterno, la esclavitud y la libertad, la condenación y la salvación, el pecado y la santidad, las tinieblas y la luz, la carne y el espíritu, sabiduría, justificación, santificación, redención, se entrecruzan en el altar de sacrificio. El sacrificio de la cruz no es una opción más entre otras creencias, sino el único camino de salvación. El puente entre el cielo y la tierra, lo que conecta lo visible y lo invisible. La única verdad, la única fuente de vida. No hay ningún ser viviente que pueda llegar a Dios para establecer una relación filial padre-hijo, sino a través de este máximo acto de amor y poder. Es aquí, y solo aquí, que el hombre y la mujer encuentran la paz con Dios. La puerta de acceso al Padre tiene la forma de cruz. Allí donde el hombre deja su ropaje viejo y su antigua naturaleza antes de cruzar el umbral hacia la nueva vida. Los ojos son abiertos, las cosas viejas pasan, y es aquí que son hechas todas las cosas nuevas. Canta el anciano, se regocija el joven, y nace un cántico a la vida abundante desde aquí, solo desde aquí, que acompañen con júbilos también los seres celestiales. Hoy más que nunca necesitamos recuperar el mensaje central de nuestra fe. He decidido revisar el camino y regresar a las sendas antiguas, examinarlo todo, retener lo bueno, sin despreciar las palabras proféticas de nuestros hermanos que nos precedieron los siglos pasados, tanto aquellos de los tiempos bíblicos como los de la historia de la Iglesia. Si incorporamos a la comunidad de fe creyentes sin la cruz, si incorporamos a la comunidad de fe creyentes sin la cruz, estamos asociando simpatizantes de Jesús, pero no nacidos del agua y del Espíritu. Los que creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús fue levantado en la cruz en su lugar, así como en los tiempos de Moisés, los que miraban con fe eran sanados de las mordeduras de la serpiente ardiente, así ahora los que elevan sus ojos para mirar a Jesús, al crucificado, tendrán una nueva vida. Hoy es mi oportunidad y quiero compartirla con todos vosotros. Un mensaje que me ha enriquecido personalmente a mí, y seguidamente un clásico mensaje cristiano que fue impactante en los primeros siglos de la Iglesia y que hoy es irrelevante para una cultura posmoderna como la europea.
que posee los edificios cristianos más emblemáticos del mundo, pero sedienta del mensaje del Redentor. Piedras que comunican nuestra tradición y raíces de una fe que dibuja lejanamente la historia occidental. Los huesos están dispersos. La voz profética los convoca hasta que el Espíritu le da vida nuevamente. Sopla, Señor, mientras se proclama nuevamente el Evangelio de la cruz. Ese es el prólogo. El prólogo para lo que quiero compartir. Yo no sabía que David quería pasarlo por vídeo, pero no me importaría, ni me importa, porque el mensaje que tengo hoy es un mensaje de locos. No es un mensaje para los eruditos y los sabios, sino es un mensaje para aquellos que han entendido y han conocido el efecto de la cruz, porque saben que allí existe todo el poder y toda la sabiduría de Dios. Amén. Y esto es para usted, como es para mí. No es un mensaje filosófico como los griegos esperaban, que se frustraban porque no era sabio y elocuente como esperaban del apóstol Pablo, sino es un mensaje en el cual Pablo lo descubre como el mayor de los tesoros y el mayor de las joyas que él tenía. De modo que todo su antecedente biográfico, de modo que todo su historial de vida, haber nacido de la tribu de Benjamín, su padre hebreo, su madre hebrea, haber sido educado de la mejor manera, en la tradición de sus padres como hebreo, el haber sido instruido a los pies de un erudito como Gamaliel, el haber recibido la mejor calidad de formación religiosa de aquel tiempo, puede llegar él a la conclusión que todo lo anterior, absolutamente todo su currículum y todo su historial, era miseria y era basura comparado ahora con lo que él había descubierto. ¿Qué descubrió él que no descubrí yo? Me habla del tesoro. Me habla que Jesús es un gran tesoro y una gran riqueza. Pero era para él. ¿Es para usted? ¿Es para mí? ¿El mismo tesoro? ¿Qué vio él? ¿Qué es lo que vio? De modo que él llega a decir, cuando escribe una carta a los Gálatas, donde estaban siendo influenciados por una corriente judaizante que querían sacarlo de la iglesia, de la libertad que Pablo le había explicado, en Gálatas 6:14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz, mi interés por las cosas de este mundo murió hace ya tiempo. Y en ella murió también el interés por el mundo que el mundo pudiera tener para mí. Pero observen que el escrito
es en singular. Es un escrito que él escribe en nombre propio. Porque la búsqueda y el efecto de la fe cristiana no es un efecto comunitario, es un efecto individual, personal y encuentro con la cruz, con el Señor, con la redención y con la libertad. Nos unimos unos con otros en la congregación porque venimos a celebrar juntos la libertad que hemos encontrado en Jesús. Y venimos a compartir juntos las joyas del tesoro que hemos encontrado juntos. Compartimos perlas, compartimos piedras preciosas, compartimos habilidades y dones y nos enriquecemos unos a otros y crecemos. ¿Para qué? Para anunciar a otros que somos un reino de sacerdotes en la tierra, que Dios nos ha escogido en el amado y nos ha centrado y nos ha puesto. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no tenemos nosotros esa pasión y esa habilidad y esa capacidad para comunicar nuestra fe, ni para distribuir, ni dar las perlas preciosas a mi hermano, ni dar las joyas a mi hermano, ¿será que hemos encontrado el tesoro? ¿O solamente compartimos el tesoro que encontró el apóstol Pablo? Y decimos, wow, lo que le pasó al apóstol Pablo, lo que él descubrió. ¿Cómo es posible que un hombre de su arraigo, de su tradición, de su historia, persiguiendo, porque dice la expresión en el capítulo 26 del libro de los Hechos, que él sentía el deber de perseguir a Jesús? Sentía el deber. Significa que sentía el celo responsable por mantener la pureza de la fe de su nación y de su pueblo. Pero en otra de sus cartas dice, lo hice por ignorancia. No comprendía realmente lo que estaba haciendo. Era celoso, pero sin conocimiento. Y a veces nosotros podemos ser muy celosos, pero sin conocimiento. Podemos ser muy estrictos con la letra, pero sin conocimiento. Podemos ser muy estrictos y muy celosos con la forma congregacional y la forma de estructura de gobernarnos y de poder organizarnos como institución, pero sin conocimiento. Y él frente a Agripas, frente al rey Agripa, cuando defiende en el capítulo 26, Agripa le dice a él, al apóstol Pablo, te permito que cuentes, que digas lo que te ha pasado. Y él empieza a contar su historia, que Lucas lo registra 3 veces en el libro de los Hechos, la misma historia del apóstol Pablo, para que nos quede a nosotros grabado, que no es la letra, que no es la tradición, que no es la historia, que no es la religión la que cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es un encuentro personal con Jesucristo, el Señor crucificado. No otro Señor, no el filósofo, no el maestro, sino el Señor crucificado. Y Pablo se encuentra y en aquel destello de luz queda ciego. Porque en esa ceguera representa que muere toda su historia, que muere todo su conocimiento, que muere toda su información, que muere absolutamente todo. Y en esa expresión del apóstol Pablo está diciendo, ya no soy yo, ya no soy más el mismo. Y aunque no se cae del caballo, porque aunque siempre decimos que se cae del caballo, pero creo que deducimos que ha sido un caballo porque se cae. Y se cae de un sitio alto, se supone que ha sido un caballo, y no dice que era un caballo. Y le dice, dura cosas te es dar cosas
patadas contra el aguijón. No luches más, entrégate. ¿Para qué viene eso? Para anunciar. Anunciar que Jesús padeció y resucitó de entre los muertos. Cuenta su historia y cuando llega a ese punto, Agripa en alta voz lo detiene y le dice: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y él le dice: estoy cuerdo y lo que digo es verdad. Él estaba cuerdo en Jesucristo, pero estaba loco en el camino de Agripas. ¿En qué camino quieres ser tú? ¿Cuerdo para el sistema de este mundo? ¿O loco en Cristo? Depende de donde quieras estar tú. ¿Quieres estar en el sistema de la mentira del sistema de este mundo? ¿O quieres hablar la verdad de Jesucristo? Depende de lo que tú quieras. Si aceptas lo que el sistema dice, el sistema te aplaudirá y te aceptará. Si compartes su filosofía de vida, también te admirará y te aplaudirá. Pero si hablas la verdad de Jesucristo y dices que no existe otro camino, que tú y yo estábamos perdidos, que nuestros hijos estaban perdidos, que nuestros nietos estaban perdidos, que nuestros padres estaban perdidos, que nuestros vecinos, que nuestros seres queridos, que todos ellos estaban perdidos. Y que toda la escritura de Dios, toda la escritura, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, desde las riquezas de las joyas, primeras joyas que no la entendíamos en el libro de Génesis, hasta Malaquías, todo el sacrificio, todas las ofrendas, toda la sangre vertida de los animales, de los machos cabríos, de la vaca alazana, de las palomas, de los corderos, de los sacrificios tras sacrificios, de las ofrendas y tras de las ofrendas, códigos que el sistema hebreo los hacía por ceremonias repetitivas tras repetitivas, tratando de cubrir sus faltas, sus pecados, pero no los quitaba. No los quitaba. De la misma manera que en el principio de la creación, Adán y Eva fueron cubiertas con pieles de animales, que obviamente que si fueron con pieles de animales, los animales fueron sacrificados para quitarle su ropaje. Indica que la humanidad desde entonces, a través de todos los sacrificios que venía cumpliéndose en toda la historia, venía cubriendo los pecados, las ofensas de la humanidad. Pero llegó el tiempo donde Jesús murió en la cruz. Y cuando Él muere en la cruz, por ti y por mí, tú merecías estar en ese lugar. Y en ese lugar fue puesto Él en lugar nuestro. Y en esa complejidad de teología, ¿cómo es posible que el justo muera por los injustos?
¿Cómo es posible que Dios permita semejante sufrimiento y dolor de su propio Hijo? Pero dice la Escritura que los sacrificios y las ofrendas de la sangre de los machos cabríos no fue suficiente para cubrir todo el pecado que había. Por lo tanto, el Hijo se ofrece voluntariamente y le dice: prepárame cuerpo. Y el cuerpo del Señor adquiere, se teje y se forma en la naturaleza nuestra, la naturaleza humana. Toma los tejidos nuestros, los huesos nuestros, y aparece en este mundo para que tú y yo podamos tener vida. Ese mensaje fue una locura. Una locura, la verdadera locura. Los griegos le dijeron a Pablo: Pablo, ¿no tienes un mensaje más chic, mejor, más intelectual? ¿Por qué no tocamos los temas de Platón? ¿Por qué no tocamos? ¿Por qué? Porque él entendió que en ese sacrificio estaba el poder de Dios, estaba la dinamita de Dios. Y él no quería que la vida de la iglesia se funde en solamente pensamientos filosóficos y en pensamientos de persuasión humana. Él quería que la iglesia se asiente realmente sobre el fundamento de nuestra fe, que es Cristo crucificado y resucitado. El gran mensaje de la iglesia. Por eso es que muchas veces, cuando tú dices a la gente que está perdida, le dices que el único elemento de salvación es Jesucristo y este crucificado, dice: pero eso yo no lo comprendo, no lo entiendo. Claro que no se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, el hombre natural, no puede percibir esto. No lo puede percibir. ¿Por qué no lo puede percibir? ¿Por qué? Porque es un mensaje del Espíritu a nuestro espíritu. Y es imprescindible que nosotros recuperemos el contenido de la letra en el poder del Espíritu. Sin el Espíritu no es posible que este mensaje sea creído. A que a usted alguno le dice mucho, alguno le dice poco y alguno no le dice nada. ¿Por qué? Sencillamente porque el Espíritu es el que vivifica, el que le da el aliento para que la palabra cobre vida y sea cambiado y sea transformado y usted pueda ser una nueva criatura. Nuevo, completamente nuevo, en la cual usted no es un esfuerzo para usted el cristianismo, no es una carga para ti el cristianismo, no es una carga compartir vuestra fe con vuestro vecino, con vuestro hermano, con vuestros amigos, no es una carga, le es una impuesta necesidad hacerlo. De la misma manera que el apóstol Pablo, la orden me fue dada, el llamamiento lo tengo, pero ay de mí, si yo no predico. ¿Qué evangelio? Cristo crucificado y resucitado. Yo lo que cuento no me lo contaron de oídas. Yo lo he vivido. Yo lo he sentido. Y Agripa se mueve y dice: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Le dice: por poco o por mucho. Yo quisiera no solamente que tú, sino que todos los que están contigo sean como yo, excepto estas cadenas que yo tengo. Que había descubierto el apóstol Pablo. ¿Qué descubrió?
¿Y sabe qué? En la investigación me he dado cuenta que muchas veces somos casi cristianos. Casi. Canto igual con mis hermanos. Oro igual que mis hermanos. Voy a la iglesia igual que mis hermanos. He aprendido a ser cristiano. He sido socializado con el cristianismo. He sido civilizado en la cultura cristiana. Pero no he sido transformado por el poder de Dios. Y pedí perdón al Señor. Y pedí perdón por no haber tenido en poco semejante sacrificio, semejante angustia, semejante dolor. Porque yo quiero, y espero que también sea su deseo, que el esfuerzo y el sacrificio de nuestro Señor no sean en vano. Que Él pueda llegar un día y decir que el fruto de su aflicción fuiste tú. Gracias, Señor, porque he visto el fruto de tu aflicción en mí. He comprendido y he entendido que no hay cosa mayor para mí. Que no hay tesoro mayor que el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. No tengo otro mensaje. No hay mayor gloria que este. No hay mayor regocijo para mí. El currículum queda como basura comparado con lo que yo he encontrado, parafraseando la expresión del apóstol Pablo. La reconciliación del mensaje tiene que ir fusionado con la reconciliación con Dios del mensajero. El mensajero debe volver a la fuente de Dios. De la misma manera que aquella mujer cuando iba a sacar agua al pozo de Jacob y llega y se encuentra con Jesús al borde del pozo de Jacob. Y Jesús le pide agua a la mujer. Y la mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? Pues porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, en paréntesis del escritor. El pozo de Jacob allí había estado cientos de años. Probablemente que fue una herencia que recibió de Isaac, porque el que cavaba pozo era Isaac, el gran cavador de pozos. Jacob se lo dejó a los hijos de José. José tenía tanto apego por esa zona que cuando él salió de Egipto, cuando el pueblo salió de Egipto, había dejado órdenes diciendo que sus huesos fueran enterrados en esa zona. Y en esa zona se enterró, haciendo un paréntesis, se imaginan un pueblo esclavo 400 años en Egipto, con un féretro, y luego después circulando por el desierto durante 40 años con un féretro. Y llevaron y pusieron allí. Y los samaritanos se separaron, históricamente, que sería muy largo explicarlo, se separaron de los del sur. Judea estaba al sur, capital Jerusalén, y al norte estaba Sicar, Samaria, que es la tierra donde Jesús estaba. Y los judíos jamás pasaban por ese sitio. Por cientos de años no habían pasado por ese sitio. No habían pasado. Siempre hacían el viaje largo,
Un viaje que duraba una semana para llegar a Galilea. Pero dice el pasaje que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y los lleva a los discípulos contra corriente, contra historia, contra tradición y contra teología. Porque esos sitios eran inmundos y ellos no podían estar. Y rompe la barrera al llevarlos por ese camino. No solamente rompe la barrera al llevarlos por ese camino, sino que le dice, vayan a comprar comida a Sicar. Segunda barrera rota. Tercera barrera rota, se pone a hablar con una mujer. Que era impensable que un rabino pudiese hablar públicamente con una mujer. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios rompe todas las barreras. Nosotros somos los que plantamos divisiones, tradiciones, y el pozo mío es mejor que el tuyo, y el templo mío es mejor que el tuyo. Porque la mujer en el diálogo le dice a Jesús, vosotros decís que allí se debe adorar, pero nosotros decimos aquí porque nuestros padres, nuestros antepasados, toda la vida, en otras palabras, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos han adorado aquí. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué venía de los judíos? Porque la cruz venía de los judíos. Porque Jesús era judío. Pero llegará el momento que no será ni aquí ni allí, porque Dios está buscando auténticos adoradores, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es una cuestión de templo, no es una cuestión de piedras, no es una cuestión de edificio, es una cuestión de calidad de creyente, de lo que hay en el corazón del ser humano. Y le dice, dame esa agua, le dice la mujer. Llama a tu esposo, llama a tu marido. Dice, no, no tengo marido. 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, tampoco tu marido. Dice, parece que eres profeta. Y comienza a dialogar con la mujer. El diálogo íntimo, porque los encuentros de Jesús con el creyente, con la persona, son personales. Dios, Jesús, toca el corazón del ser humano porque te conoce a ti, me conoce a mí hasta el más mínimo detalle. No te escondas, no puedes quedar escondido. Y el encuentro con Jesús es un encuentro transformador de la mujer, de modo que sale corriendo la mujer y se queda el cántaro. Se queda allí la razón por la cual había ido al pozo. Se olvidó aún del agua que había ido a buscar. Y va y cuenta al pueblo, de modo que revoluciona el pueblo de Sicar. ¿Qué es lo que revolucionó? El encuentro con Jesús. La transformación de la mujer. ¿Pero qué sería de esta mujer? Me la imagino, no lo sé si estuvo, no lo sé si estuvo, el día de la crucifixión, el día de la crucifixión de Jesús, el día cuando Jesús estaba clavado en la cruz, agonizante, sufriendo, desangrándose, y oyó la expresión de Jesús, tengo sed. Puede ser que aquel que daba agua tenga sed ahora. Y el mundo o el sistema de ese ahí le ofrece a él vinagre. Y dice la Escritura que murió. Pero previamente a eso pronunció una de las expresiones más gloriosas que concentra el núcleo de nuestro mensaje y del mensaje hoy. Consumado
es. Está todo hecho. Absolutamente todo hecho. La deuda está saldada para ti y para mí. Ya no tienes que pagar más nada. Ya no hay más ofrenda. Ya no hay más sangre que derramar. Ya puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Ya puedes llegar allí al recibir el oportuno socorro. Puedes limpiar tu conciencia de obras muertas por la sangre preciosa de Jesús. Puedes acercarte lavado con el agua pura de su palabra y del mensaje que el Señor ha dado para que puedas acceder al Padre con absoluta libertad las 24 horas del día, los 365 días del año, sin audiencia. La única condición es que Jesucristo sea tu Señor y esté no solamente contigo, sino esté en ti por la obra de tu Espíritu. De modo que Jesucristo crece en ti y de modo que la luz del Evangelio va creciendo poco a poco, poco a poco. Y en la cruz dice que el soldado clavó y salió agua y sangre. El agua que nosotros necesitamos y la sangre que nosotros necesitamos. Purificación, limpieza, santificación, redención. Y nos ha hecho perfectos para Dios, santificados para Él, para Dios el Padre. Presentado Él delante de Dios, a la diestra del Padre, tú y yo estamos sentados con Él en esos lugares de privilegio y de autoridad, porque Él nos ha limpiado y nos ha lavado con sus pecados, de nuestros pecados. Entonces, entiendo un poquito de lo que el apóstol Pablo quiso decir. Ahora, yo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo más yo. Letra versus conocimiento. Letra versus perfume. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos como pueblo? ¿Qué necesitamos como nación? ¿Qué necesitamos como cultura? ¿Qué necesitamos como Europa? Cristo crucificado y resucitado, nuestra esperanza de gloria, llenos de la verdad de Dios, pero llenos también con el Espíritu de Dios, porque este mensaje no es para los intelectuales, porque este mensaje no es descifrado con códigos intelectuales y racionales. Esto es un mensaje del Espíritu, porque es la única manera de que el hombre puede ser libre. Libre, libre, absolutamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, donde la gente contaba lo que Dios había hecho en el desierto, contaban cómo Dios le había dado agua en el desierto, contaban a los hijos cómo ellos habían peregrinado durante tantos años en el desierto. Se para Jesús y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te sientes seco?
te sientes sin fe, te sientes sin vida, te sientes sin aliento, pues no hay mucho que explicar. Vuelve a la cruz de Jesucristo, ofrece tu vida y dile: Señor, y aquí estoy. Necesito vida, necesito agua, necesito que me refresques y que me hagas un cristiano, no un casi cristiano. He concluido. Amén, Señor.